Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción. Principalmente el sector minero sigue pues aportando al país con esperanzas y pues buenos augurios. Por ejemplo, en el récord de petitorios mineros que el INGEMET ha recibido, que hay gran interés en la exploración de nuestra geología nacional, porque nuestros minerales son requeridos por el mercado internacional y sus cotizaciones son pues halagüeñas y elevadas, que deberían servir para poder pues sacar al país del subdesarrollo, porque continúa, por ejemplo, en las exportaciones hasta estos meses sigue batiendo récords. Por ejemplo, ha aumentado respecto al año pasado 34% más del valor de exportaciones. O sea que se ha exportado ya hasta el momento más de 54.000 millones de dólares, de lo cuyo de estas exportaciones la gran parte pues es el sector minero. Entonces hay una efervescencia por ejecutar los proyectos, tal es así que el Fondo Monetario Internacional considera que el Perú se deben desbloquear las inversiones mineras. Eso es lo que nos advierte pues esta entidad global, porque pues el interés de los minerales, tanto tradicionales como los minerales críticos, pues están siendo requeridos, pero de una manera expectante, tanto por el desarrollo tecnológico y también por las guerras que se están llevando a cabo. Entonces, y el Perú tiene todas esos productos que el mundo requiere, pero hay pues fuerzas ocultas, enemigos ocultos que impiden, y en todo en estos años del siglo XXI han provocado bloqueos, retrocesos, corrupción, informalidad, ilegalidad. Me refiero a estas ONGs que después han sido calificadas como movimientos caviares, que han hecho perder al país cientos de miles de millones de dólares y han provocado más de 500, 600 muertes. Entonces, frente a eso no se hace nada. Por eso que Barrenechea deslindó, dijo que en el Perú hay solo dos partidos bien estructurados: Fuerza Popular, y él dice los disfrazados, los que disfrazan a Sendero Luminoso, que en realidad son pues el movimiento caviar, que hace más de 25 años está haciendo proselitismo político, politiquero, con falsedades, con mitos, con leyendas negras que han pues
generado en la mente del interior del país, pues una conducta aversión al desarrollo, al sistema. Y desgraciadamente no solamente este movimiento que nació y nosotros lo hemos descubierto en 1999, y que no solo pues afectó a nuestro país, sino se exportó con esta nuevo sistema utópico que crearon en querer constituir un sistema, nuevamente regresarnos al incaico, ¿no? Defendiendo o tomando como bandera a los pueblos originarios, que eso ha sido exportado a Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, y que hasta México. Entonces, con esa, y que felizmente, como nosotros desde el primer momento le hemos demostrado que es una falacia, es una mentira, es una farsa, ¿no? Ahora el tiempo nos da y la historia nos da la razón, porque en todos estos pueblos que ha sido pues instaurado ese pensamiento, esa ideología, ha sido pues un desastre para los países. Entonces debemos tener en cuenta ese tema, porque no podemos seguir produciendo, generando enormes cantidades de dinero para que se vaya en saco roto, porque pues el Estado está cubierto por todos estos elementos caviares incapaces, informales e ilegales y corruptos, que pues hacen leña de los grandes esfuerzos que las empresas, que la economía hace, ¿no?, para producir, y no les llega esto a la población, porque todo pues cae en manos de estos dirigentes caviares, corruptos e incapaces. Entonces, por eso es que esa es la verdadera razón porque nuestro país, nuestro pueblo no siente los efectos de de esta producción que ha elevado enormemente el siglo XXI en nuestro país. Entonces, eso se tiene que tener claro, y que fundamentalmente apuntan a los sectores fuertes que aportan al país, como es el sector minero, hidrocarburos y la agroexportación. Entonces, pues tenemos que tener claro ese conocimiento para pensar en un verdadero desarrollo, progreso del país y del sector minero. Esa es la realidad. Bueno, también ahora vamos a justamente tener una gran entrevista que dejó el ingeniero Celso Sotomarino, que fue entrevistado también con otro de nuestros integrantes que ya nos dejó, Manuel Cabrera, cómo gobernar el país. Él ha sido un prohombre por cuya sapiencia como diseñador, como autor del régimen económico de la Constitución del 93, es que estamos todavía resistiendo todos estos embates y produciendo y pues manteniendo estable nuestra economía. Ese es un legado que nos ha dejado y lo vamos a presentar más adelante. De esta manera vamos a dejar en los comentarios del ingeniero Mario Cedrón Lazus.
Estimados amigos, una vez más con ustedes el ingeniero Mario Cedrón para el comentario de la semana. Bueno, en esta ocasión vamos a referirnos al tema de la educación de los profesionales y técnicos para la minería peruana. El Perú es el país con la mayor cantidad de escuelas de ingeniería de minas en el mundo. Tenemos 27 escuelas en 27 universidades con la especialidad de ingeniería de minas, 14.500 estudiantes matriculados, más de 1.000, probablemente 1.500 egresados por año, y el mercado laboral solo alcanza para unos 150 a 180 profesionales nuevos, lo que quiere decir que solo uno de cada 10 egresados va a conseguir empleo en la minería peruana, que es para lo que básicamente ha estudiado. Este es un serio problema, sin lugar a dudas. Tenemos cantidad, vocaciones no faltan, al contrario de lo que sucede en otros países, pero tenemos también un problema de calidad. Salvo uno que otro curso en alguna que otra universidad, básicamente se sigue enseñando minería del siglo pasado. Pero bueno, ese es otro problema adicional. Además, no hay la oportunidad para que los estudiantes hagan prácticas. Son muy pocas las vacantes que se ofrecen, lo cual constituye además un problema. Y la industria normalmente busca emplear jóvenes con experiencia. Y claro, si no hay prácticas, tampoco hay el mínimo de experiencia. Esto es un serio problema. Por otro lado, por cada ingeniero de minas que emplea la industria minera, se requieren alrededor de 10 técnicos y trabajadores calificados. Pero en el Perú existen muy pocas escuelas técnicas de minería. Podemos mencionar TECSUD y CETEMIN como las más completas, con campus, equipamiento, laboratorios, talleres. CETEMIN es un caso en que inclusive tiene varios campus y tiene el sistema de internado, es decir, los jóvenes viven en el campus con un régimen similar al que hay en las empresas mineras. Pero la cantidad de postulantes es muchísimo menor. La cantidad de estudiantes que siguen las carreras técnicas es necesitándose por lo menos unos 1.500 a 2.000 por año. La cifra pues no llega ni a la mitad, ¿no? Entonces, por ahí es que debería enfocarse el entusiasmar a los jóvenes para que sigan estas carreras. Hay que decir también que a nivel general, no específicamente en la especialidad de ingeniería de minas, hay una disminución de la cantidad de estudiantes que están postulando. En la actualidad, alrededor del 35% de los jóvenes que egresan del colegio no tienen interés en una carrera universitaria. El 65% lo puede tener y de ahí probablemente la mitad logra ingresar a alguna de las 94 universidades que hay en el Perú, pero cada vez es más la cantidad de jóvenes que prefieren una carrera corta a una carrera de 5 años que les va a demandar mucha dedicación y tiene un costo, porque por más que vayan a una universidad pública, una universidad nacional en donde no se cobra mayormente, tienen que mantenerse durante todo ese tiempo. Y entonces la juventud hoy en día busca cómo lograr algún oficio, alguna profesión técnica que les permita insertarse rápidamente en el mercado laboral. En ese sentido, por ejemplo, CETEMIN, Centro Tecnológico Minero, ofrece carreras técnicas de 1 año de duración. Son carreras intensivas por el método de internado y eso les permite, pues, en un corto periodo de tiempo,
poder ya insertarse en el mercado laboral donde hay mucho mayor demanda. Por otro lado, también hay que decir que entre un técnico recién egresado de alguna de estas escuelas y un joven recién egresado en ingeniería de minas de alguna de las universidades, la diferencia salarial es casi nula. Y en algunos casos el técnico gana más que el joven ingeniero. Todo esto contribuye a que haya cada vez, digamos, más gente optando por las carreras técnicas, lo cual es bueno porque en la actualidad la minería peruana tiene un fuerte déficit de mano de obra. Y si vamos a poner en valor 60.000 millones de dólares de proyectos mineros, que es prácticamente duplicar la producción minera peruana, eso quiere decir que la demanda por mano de obra calificada va a ser bastante alta. Veremos pues cómo se desenvuelve el gobierno de Keiko Fujimori en relación a la minería, si se van a reactivar los proyectos, si se va a combatir efectivamente a la minería ilegal, si se va a formalizar a los informales. No tenemos todavía nuevo viceministro de Minas, continúa la persona designada por el gobierno anterior, y tenemos los ojos puestos en lo que el nuevo y flamante ministro de Energía y Minas, el ingeniero Guillermo Chino, que tiene amplia experiencia en el sector por haberse desempeñado como viceministro de Minas durante varios años, pueda hacer. Será con ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar la secuencia de agrominería, minería verde, minería responsable. En esta oportunidad vamos a presentar los informes Raíces México Chico, Feria Agroindustrial de Southern Perú. También vamos a tener dos informes de Compañía de Minas Buenaventura. Buenaventura apoya el desarrollo agropecuario y Buenaventura y su política ambiental. Veamos. El desarrollo se mide por lo que se extrae y se cultiva de la tierra. Southern Perú asumió el reto de demostrar que la industria y la agricultura pueden complementarse para generar un impacto positivo en el territorio y la comunidad. En La Tapada se ha creado un fondo de 3 hectáreas, dedicado a la producción de palta y pitahaya para exportación, que representa una iniciativa de Southern Perú bajo la dirección y ejecución de Inca Micuna para el desarrollo sostenible y la diversificación productiva. El fondo genera empleo para el personal de la zona, fortaleciendo la economía local y creando oportunidades para las comunidades que forman parte de la zona de influencia del proyecto. Porque cuando la industria y la agricultura impulsan oportunidades, el beneficio y bienestar llegan a toda la comunidad. Es una manantial, ¿no? Que viene de arriba del hielo. No sé de dónde sale, pero... No sé dónde sale. En esta segunda buena aventura, conoceremos las historias de personas que con trabajo y dedicación vienen transformando sus vidas y sus comunidades. Nosotros estamos entregando 100.000 mensuales. ¿Qué? 100.000 alevinos. 100.000 alevinos. Gracias a la empresa que siempre se ha preocupado por los hermanos del campo. Pues doy la bienvenida a mi fondo. Agradezco a lo que es el proyecto PRA, también a la empresa Buenaventura. Nos hacen la asistencia técnica. También acá le ponen sus pastitas. Claro, no. Claro, sí. Para que pueda trabajar el mejor del mundo. No, en serio, ¿le das algo antes así? Claro.
Compañía de Minas Buenaventura tiene su política de gestión ambiental, tener una visión de cuenca, es decir, somos un actor que comparte el agua con otros usuarios y busca corresponsablemente que haya un manejo eficiente, responsable de conservación de los recursos hídricos. Se trata de ir más allá. Significa que podemos contribuir con los demás usuarios a incrementar, a mejorar el acceso al agua. Es una gran satisfacción de ser reconocidos en esta oportunidad y ser conscientes de que aún hay grandes desafíos. Como hemos podido ver, pues las empresas mineras, en este caso Southern como Buenaventura, hacen un enorme apoyo económico y técnico para desarrollar actividades propias del lugar donde operan. En el caso de temas agropecuarios, donde pues con inyección de nuevas tecnologías aumentan la productividad y los ingresos de las comunidades. El otro tema es que cuidan religiosamente, pulcramente el ambiente, como el caso de Buenaventura. De esta manera vamos a presentar nuestro bloque de innovación científica y tecnológica moderna de la minería. En esta oportunidad vamos a presentar un informe de la alta ingeniería en las operaciones mineras de Antamina. Veamos. Antamina se erige como un coloso de la extracción mineral. Preparen sus mentes para ser cautivados por la ingeniería de clase mundial y la destreza operativa que hacen posible esta maravilla. Ubicada a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, la mina Antamina desafía las adversidades geográficas con un esplendor impresionante. Aquí, en las profundidades de las montañas, se encuentra uno de los yacimientos de minerales más ricos del mundo, una verdadera fortuna enterrada bajo la roca sólida. Pero, ¿cómo se extrae esta riqueza oculta? Aquí es donde la magia de la ingeniería entra en juego. Dentro del proceso de producción está la perforación y voladura, cargueo y acarreo, el chancado, la molienda, la flotación, el transporte al mineroducto y finalmente el filtrado. Pero eso no es todo. La mina Antamina no solo es una proeza de la extracción, sino también un modelo de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Con programas de gestión de residuo y conservación de recursos naturales, se asegura de que su impacto en el entorno sea mínimo, preservando la belleza natural de los Andes para las generaciones futuras. Y no podemos olvidar el factor humano detrás de esta maravilla industrial. Miles de trabajadores con su dedicación y arduo trabajo son el motor que impulsa la operación de la mina, enfrentando desafíos extremos con valentía y determinación. En resumen, la mina Antamina no solo es una mina, es un monumento de la excelencia técnica y la responsabilidad social, un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando combina el ingenio con el compromiso de hacer el bien. Así que levanten sus copas a esta maravilla de Perú y brinden por un futuro brillante, impulsado por su grandeza de la mina Antamina. El oro es el segundo metal más importante que el Perú pues produce y exporta, y que por su incremento de su cotización también contribuye en el valor de sus exportaciones. Pero todavía le falta, porque no se aprovecha como debe ser este mineral, y que todavía tenemos enormes yacimientos por descubrir o aprovechar aplicando nuevas tecnologías
es de que estamos organizando el seminario estratégico e innovador del oro que vamos a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre del año en curso en el auditorio principal del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, ubicado en la avenida Arequipa 4947 Miraflores. Entonces, quedan todos invitados. Habrá expositores en todas las especialidades de la industria del oro. Ahora vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad vamos a presentar un resumen de los jueves mineros. El tema es Perú Minero 2026, balance, tendencias y el nuevo mapa de oportunidades de inversión, cuyo expositor fue Jaime Castro, jefe de concesiones mineras de Ingemed. Veamos. Ingeniero de Minas del Perú, le damos la más cordial bienvenida al Jueves Minero de hoy, espacio de análisis y diálogo, donde abordamos los principales desafíos, oportunidades y tendencias que marcan el presente y el futuro de la minería. En un contexto en el que Perú busca consolidar su competitividad como uno de los principales destinos para la inversión minera, resulta fundamental analizar el desempeño reciente del sector, identificar las tendencias que marcarán su desarrollo y comprender los factores que influirán en las decisiones de inversión en los próximos años. Con ese propósito, esta edición de los Jueves Mineros reunirá a destacados especialistas para ofrecer una mirada técnica y estratégica sobre el panorama actual de la minería peruana y las oportunidades que se proyectan para el país. En esta oportunidad presentamos la conferencia Perú Minero 2026, balance, tendencias y el nuevo mapa de las oportunidades de inversión. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 26821, ¿no?, establece que cada recurso natural tiene una ley especial, ¿no? Y la concesión aprobada por estas leyes especiales otorga el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido. Entonces, los recursos naturales que existan, los diversos recursos naturales, están normados por ley. Solicitar, que se solicitan, ¿no?, autorizados, se materializa la concesión ya en el terreno con esos permisos. Mientras tanto, la concesión minera es, digamos, está en el espacio, ¿no? Es una proyección, son las coordenadas UTM las que definen el área, ¿no? Es un concepto que debemos tener muy presente, y es por eso que se dice que cuando se otorga una concesión minera, no otorga la concesión o la autorización del uso del predio superficial. No otorga, ¿no? Porque son las concesiones mineras están dadas en coordenadas UTM. Y las coordenadas UTM, pues les vuelvo a repetir, no están en la tierra, es una proyección geodésica. Y esas coordenadas recién hay que materializarlas en el terreno a través de los permisos para poder ejecutar, llevar a cabo dónde van a estar los diversos elementos de los proyectos. De la cantidad de petitorios mineros que se formulan en un año determinado, ¿qué cantidad de esos petitorios llegan a ser concesión minera? ¿No? De acuerdo a la información que tenemos, el 63% de las solicitudes llegan a ser concesión, en promedio. 63, 64, 65, en algunos 58% por año, ¿no? En un año determinado se formulan un determinado número de solicitudes y a través de un año, año y medio o el tiempo determinado, estas solicitudes de un año, ¿en qué tiempo se le van a titular? ¿No? ¿Cuántos de esos se titulan a través del tiempo? Es el 63% aproximadamente. El 37% son solicitudes de concesión que se extingan
causales, abandonos, rechazos, cancelaciones, etcétera, ¿no? Diversos causales que puede haber. Entonces, este 63% de solicitudes se convierten en concesión. Y es ahí donde ya los usuarios mineros tienen que seguir los trámites que corresponden para poder solicitar las autorizaciones respectivas y ejercer la actividad, ¿no? Anualmente, cada año, ¿cuántas concesiones mineras se otorgan? En IGEMET, esa es la cantidad que se está otorgando anualmente, ¿no? El año pasado se sacó más de 5.000 concesiones mineras y este año también tenemos el reto de poder pasar esa cantidad. Para que existan estos petitorios mineros, gran parte también de los que se extinguen, hay que publicarlos su libre denunciabilidad. Los derechos mineros extinguidos, de acuerdo a la norma, lo que se extingue revierte en el Estado. Entonces, para que cualquier otra persona que tenga interés en el área, hay que publicarla su libre denunciabilidad, ¿no? Y en la imagen de la derecha está la cantidad de petitorios mineros que se están recibiendo el primer día de la libre denunciabilidad, en un solo día. Por ejemplo, el 4 de mayo pasado, hace un par de meses atrás, en un solo día se han presentado 2.153 petitorios a nivel nacional. 2.000. ¿No? Hemos publicado 1.269 petitorios, derechos mineros, áreas extinguidas, 1.200, y se han peticionado 2.153 petitorios mineros. Es muy posible que acá haya tenido, es cierto que ha tenido influencia, que en esa publicación se han soltado, digámoslo, áreas de no admisión de petitorios mineros que el INGEMET, por cuestiones administrativas, han estado, digamos, sin publicarse. En esas áreas se han presentado petitorios mineros, ahí entonces un promedio de 600, la van a ver más adelante. Entonces, todo eso ha hecho de que la cantidad de 2.000 petitorios en un solo día, ¿no? En un solo día hay que recibir el petitorio minero, hay que ingresarlos a la base de datos, hay que ingresarlos al catastro minero, ¿no? Para que al día siguiente ya esté graficando y a partir de ahí ya empiece el procedimiento. ¿Y en qué regiones se presentan mayor cantidad de petitorios mineros? La imagen de la izquierda son los petitorios mineros del catastro minero que están graficando a la fecha, que se han formulado entre los años nada más 2022 y 2024. 2022, 2023, 2024. Son los petitorios mineros que se formularon en esos años. Y en la imagen de la derecha son los petitorios que se formularon en 2025 y 2026. Y gráficamente podemos observar, ¿no?, que los petitorios mineros que se formulan casi son en las mismas regiones. Los que están los primeros 12 departamentos, empezando por Arequipa, que es la mayor región o departamento donde se presenta la mayor cantidad de petitorios mineros. Hasta Ica son 12 petitorios mineros, están Arequipa, Puno, Ancash, La Libertad, Cusco, Lima, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Ica. En esas regiones se presentan, digamos, la mayor cantidad de petitorios mineros. Y digámoslo, siempre. Entonces, es ahí donde está la mayor, digamos, actividad minera, donde está la tendencia de los proyectos mineros, ¿no? Uno no descarta también Moquegua, que también está ahí, ¿no? Pero lo que les quiero decir acá es que en esos 12 departamentos siempre están liderando, en todos estos años, la formulación de petitorios mineros. Muchas gracias, Jaime. Excelente presentación. Ahí Jaime nos ha hecho un overview de todo lo que vienen haciendo en el IGEMET. Extraordinario trabajo que vienen haciendo ahí en el IGEMET.
Así que ahora vamos a dar pase a nuestros panelistas. Así que, de acuerdo a lo que, a lo que esté estructurado, vamos a desarrollar 2 rondas de intervenciones. La primera tendrá una duración de 6 minutos por panelista y la segunda de 4 minutos, ¿no? Para poder profundizar un poco de lo que nos ha expuesto Jaime. Así que vamos a empezar por el lado de Susana. Susana, desde tu experiencia ahí en el sector público, ¿cuáles son tus apreciaciones con respecto a la presentación de Jaime? Adelante, Susana. Bien, buenas noches con todos. Quiero felicitar a Jaime Castro por la presentación que nos hizo esta noche. Agradecer también al instituto porque nos han convocado para poder participar en este panel. Bien, por la experiencia que tenemos tanto en el sector como ministra de Energía y Minas, hoy exministra, como también como presidenta ejecutiva del INGEMET, creo que tenemos nuestro punto de vista. Repito, la felicitación por los avances que hay en INGEMET. Esta institución que muchos de repente no la ven como tal, en la gran importancia que tiene en sus 2 roles fundamentales para el sector minero y sobre todo para la inversión de todos los niveles. El rol concedente del cual hemos escuchado cómo está avanzando en este tema de convertir los petitorios a concesiones mineras. Y ahí surge una cifra que nos impacta. Es el 63% de los petitorios que se convierten en títulos como institución en INGEMET, ¿no? Yo creo que hay formas, la tecnología nos ayuda mucho, el equipamiento actual ayuda mucho, la prospección a través de todo lo que son las especializaciones de geoquímica. Muy buenas tardes. Primero felicitar a Jaime por la exposición, agradecer al Instituto por la invitación a participar en este panel. Yo lo que quisiera compartir es un poco sobre la base de lo que nos han presentado, es el reto que hay ahora para la minería en el Perú, ¿no? Creo que estamos frente a un reto importante en el sentido en que tenemos que aprovechar ya, yo no diría el inicio, sino la mitad de una ventana de oportunidad que tiene Perú con respecto al cambio de la matriz energética. Eso está originando de que en el mundo se necesiten los minerales críticos y el Perú tiene un potencial enorme en la explotación de los minerales críticos, ¿no? El reto está en eso. Y frente a eso tenemos el inicio de un gobierno, un nuevo gobierno que desde la primera vuelta todos sabemos de que estamos con un Congreso que no tiene ningún partido mayoría y que lo que invita, en mi opinión, es a concertar, es a dialogar, es a construir confianza para generar esa colaboración que se necesita para generar el desarrollo que tanto necesita el país, ¿no? Y la minería tiene ese reto. Hay otros países que quisieran tener la cartera de proyectos que tiene el Perú, otros países que lo quisieran, pero el reto que yo veo es que tenemos que generar esa confianza, construir la colaboración entre todos los actores y hacer que eso se transforme rápidamente en desarrollo, ¿no? Pero la gran mayoría de concesiones está en titulares de la pequeña minería, ¿no? Y solamente para no extenderme más, en mi opinión, el gran desafío que tiene ahora el Ministerio de Minas y el gobierno actual es, como lo he comentado, construir confianza. Y para eso, en mi opinión, se debería retomar iniciativas de diálogos multiactor que definan correctamente cómo se va a construir esa gobernanza
del sector extractivo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay iniciativas que se hicieron en el 2018 con RIMAI, hay la iniciativa de construir la política de la minería peruana, que se inició hace un par de años y que está avanzando. En ese tipo de espacios es que estos jueves mineros ya emblemáticos y tradicionales. Y justamente esta presentación tan importante para todos nosotros quienes creemos y confiamos en esta minería del Perú, es esta sala y esa reflexión a la cual los quiero invitar a todos. Veo gente consagrada en el sector minero, que conoce mucho de qué es una concesión, cómo se generan los petitorios, cómo es que el INGEMET crecido como institución y ha logrado esos objetivos que a veces son ambiciosos, pero que con pocos recursos, si se puede decir lo que usted decía, ingeniero, se ha podido lograr esa reducción de plazos y aceleración de proyectos. En ese sentido, creo que también es importante ver en el público a la juventud. Y eso me trae también una reflexión importante. ¿Cómo entender que esa es la primera piedra? El INGEMET es la puerta de entrada en la minería. ¿Y cómo hacer que al final se lleven a cabo los grandes proyectos que todos soñamos, que todos queremos? Entonces, saber dónde intervenir y que los jóvenes que están ahora en esta sala sepan cuál es la importancia que tiene su camino en la minería. El futuro de las concesiones mineras como tal tienen que sumarse a esta evaluación de proyectos. Y por ejemplo, este año tuve la oportunidad de participar de un curso de Naciones Unidas que me invitó a saber cómo clasificar los proyectos desde una herramienta importante que es la UNFC, que es similar a Crisco, pero en verdad es menor porque es la foto del momento. Bien, ya estamos ya sobre la hora, así que nada, muchas gracias a nuestro expositor, a Jaime, y a nuestro brillante panelista. Excelente jueves minero, donde hemos podido tocar pues temas de coyuntura, de mucha coyuntura. Y no, miremos con mucha esperanza el futuro, ¿eh? Yo creo que hay que mirarlo así y, como hemos dicho, hay que tender puentes, hay que hacer diálogo multiactor, como decía Luis, y tendamos puentes. Yo creo que miremos con fe y esperanza a este Perú. Muchas gracias a todos ustedes, ¿eh? Hoy los desafíos en los territorios exigen nuevas formas de dialogar, innovar y construir confianza. Por eso llega el primer encuentro internacional de gestión social y sostenibilidad, GES 2026. Un encuentro que reunirá a líderes, especialistas, empresas, Estado, academia y sociedad civil para compartir experiencias, generar conexiones y construir soluciones con impacto. Durante 3 días podrás participar en conferencias, talleres y espacios de diálogo sobre confianza, innovación y sostenibilidad. Además, conocer iniciativas transformadoras en la zona de exhibición, reconocer experiencias que están generando impacto positivo en los territorios y ser parte de espacios especialmente diseñados para las nuevas generaciones. Porque los grandes desafíos no se enfrentan solos, se afrontan cuando aprendemos juntos, intercambiamos experiencias y construimos una visión compartida de futuro. Te esperamos del 18 al 20 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones de Lima. Inscríbete hoy y sé parte de GES 2026. Confianza que une, gestión que transforma. Ahora vamos a presentar lo anunciado, la gran entrevista y el legado que nos dejó el ingeniero Celso Sotomarino, cómo gobernar el Perú. Veamos. Celso, es un gusto estar contigo hoy día para poder tocar temas de trascendencia nacional para nuestro amado Perú. Queremos que tú en esta ocasión nos puedas comentar tus pensamientos o planteamientos para que el Perú logre alcanzar el anhelado desarrollo, superando el 10% de crecimiento anual. 10% de crecimiento anual es enorme, ¿no?
En los tiempos recientes solamente China ha logrado una cosa de este tamaño, ¿no? Eventualmente otros, pero como un sistema que ha funcionado 30 o 40 años ya, China ha estado con PBI creciente de por lo menos 6, raramente menos de 6, pero a veces encima de 10 incluso, ¿no? Ha sido una cosa deslumbrante el desarrollo de China, y por eso China ha cambiado en ese lapso de 20 o 30 años de un país considerado subdesarrollado a un país aspirante a ser el país más desarrollado del mundo de aquí a una década o 2 décadas. O sea, ha habido un cambio pero cualitativo enorme. Yo he estado ahí y he observado con mucho cuidado. Y viendo ese fenómeno y consultando, discutiendo con amigos inteligentes, con gente que sabe de estrategias de gobierno, que sabe de maneras de llegar a esta clase de conclusiones, llega a un planteamiento que es una estrategia de gobierno. Esta estrategia de gobierno significa, primero, vamos a ser derechistas totales en tratar de acumular la riqueza. Vamos a procurar hacer que todos los factores que generan recursos como agricultura, pesca, minería, petróleo, energía y pues industrias, turismo, en fin, todos los que ayudan a generar recursos lo hacemos funcionar con delegados en un organismo que es estatal, pero que se mezcla con el sector privado también, y se mezcla no solamente con el sector privado nacional, sino también con el sector privado extranjero, con todos los opinantes capaces de dar opiniones valiosas en la dirección de la acumulación de recursos. O sea, tratar de producir una sinergia entre todos los que generan recursos. Creo que de esa manera, de repente, podríamos ir en tiempo corto para esto, puede ser 5 años, 10 años, ¿no es cierto?, a llegar a la acumulación de recursos, mucho más energía que ahora, y vamos a pensar que nos acercamos a un escenario, si las condiciones del mercado mundial son normales, a un escenario, ojalá siquiera de lejos, aproximándose al chino. Y crecen los recursos en el Perú. Y en segunda mirada estratégica, buscamos que el Perú tenga una visión izquierdista ahora, lo contrario que la primera, muy derechista para acumular recursos, una visión muy izquierdista, procurando hacer lo que un buen izquierdista quisiera proponer, es cómo hacemos para beneficiar al hombre peruano, a la mujer peruana, al niño peruano, ahorita mismo y en el futuro. Para eso, todos los sectores que tienen que ver con la presencia del ser humano, desde la concepción hasta la muerte, ¿no es cierto? Todo lo que la persona toca, su vivir, su familia, su salud, su alimentación, su educación, su cultura física, su esparcimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el ser humano, pero sobre todo sus niveles culturales, así, muy, muy mejorados. Si nosotros podríamos hacer algo de esta clase, tendríamos un destino privilegiado para los recursos que en la primera etapa hemos acumulado. El tercer paso sería procurar que toda la infraestructura del Perú comunique al Perú, todo el Perú con todo el Perú, todas partes con todas partes. Y podríamos tener una capacidad de vías de comunicación, de vías de transporte, de puertos, de aeropuertos y de infraestructura escolar y de infraestructura, en fin, para la salud, para la educación, para todo. El Perú tiene necesidades en la índole de 200.000 millones de dólares para poder cubrir las metas que ya están previstas ahora, más las que en el tiempo se irán produciendo, probablemente sean incluso mayores. De esta manera podríamos procurar propiciar que el Perú sea un ambiente excelente para la inversión extranjera, y principalmente para eso tienes que tener una seriedad absoluta contractual, básicamente contractual,
Quiero decir, nadie trata de estafar al inversionista que viene a poner su dinero en el Perú. No está permitido ni en sueños que en la legislación o en el método de contratar o no sé qué hayan trampas ni malas intenciones. Porque de esa manera tienes autoridad para exigir del que viene a invertir también una conducta parecida. Y creo que de esta manera podría haber mucha felicidad en el ambiente interno del Perú recibiendo inversiones y una felicidad en el ambiente exterior, ¿no es cierto?, recibiendo los aportes de mismo concurso de actividades que finalmente le podrían hacer disfrutar, por ejemplo, del peaje de la carretera que construye determinado inversionista. Y así poder, en vez de tocar los recursos propios que hemos procurado maximizar, en vez de desaparecerlos, en construir infraestructura, podríamos utilizarlos más intensamente en la construcción del hombre peruano, como quedó dicho. Pero la infraestructura también a la vez podría acelerarse mucho con los recursos mundiales, que son muy grandes. Cada año hay 800, 900 mil millones de dólares, 700 mil por lo menos, buscando destino. Y ya tenemos 3. Y el cuarto, que considero urgente como estrategia de gobierno, tendría que ser que esto de que en el Perú somos un país de violadores, de asesinos de mujeres y no sé qué cosa, que está volviéndose una desgraciada pero real ocurrencia que está dándose en este momento en el Perú, y que hay que parar de como de lugar. Entonces, ahí se forma el cuarto clúster. Aquí quienes van: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, toda la juridicidad del país, toda la estructura del tercer poder del Estado, o sea, del Poder Judicial y etcétera, ¿no? Creo que de esta manera podríamos lograr un escenario en el cual nadie delinque gratis. A nadie le va a salir gratis delinquir. El que delinque va a ir a parar a la cárcel de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, después otras cosas que son ya desarrollo por los sectores que no están aquí mencionados en este recuento. Esos desarrollos de esos sectores están con recursos muchas veces autogenerados. Muchos sectores autogeneran recursos, el mismo servicio médico autogenera recursos en ciertas cosas, etc. Eso podría generar una expansión del crecimiento del PBI, así como indicados al principio, arriba de 6 por lo menos, quién sabe, tendiente a 10, una cosa así por el estilo, que podría garantizar que estamos por lo menos quedando bien con las generaciones del futuro. Te agradezco, Celso, por esta clara visión y transparente explicación. Y has mencionado la infraestructura, vinculada siempre a lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio que, como sabes, ha destapado en los últimos años tremendos problemas que afectan a todo el país. ¿Podrías tú comentarnos, con tu experiencia internacional, cómo otros países más avanzados han logrado manejar de una manera eficiente y honesta el desarrollo de las comunicaciones, de las vías de comunicación? Países que han reducido su alta burocracia, que lo único que genera es cada vez en nuestro país más problemas de honestidad. Creo que en el fondo el gran secreto debería ser manejar con la ley, manejar con el orden, manejar con la productividad, pero también manejar con el criterio de imperium del Estado. No debería de haber un gobierno capaz de sentirse no obligado a hacer respetar la condición de imperium del Estado. Todos tenemos que vivir en un país libre tanto y cuanto cumplamos la ley. Hay países ejemplares, por ejemplo, como puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania o Japón, qué sé yo. He tenido oportunidad de estar en esos países que he mencionado y varios otros más. Entonces, no es viable que tú vayas a Estados Unidos y te pases una vida feliz, excepto de una manera: si eres un
buen ciudadano adoptivo de Estados Unidos. Es decir, vas a respetar al norteamericano, vas a respetar a la ley norteamericana, mientras estás en el territorio norteamericano vas a respetar toda la estructura, la infraestructura, la mejor conveniencia de ese país, etc. Si eres capaz de adaptarse a eso como un turista gracioso y grato, ¿no? Porque en tu propio país vas a tener conducta distinta. ¿Por qué? Si eres capaz de ser generoso y respetuoso con el establishment norteamericano, ¿por qué no vas a tener la misma disposición de ánimo con el establishment de tu propio país? O sea, hay cosas que son muy claras, que son muy evidentes y que no sé por qué finalmente no se llegan a hacer una esplendorosa, una brillante realidad, ¿no? Yo por eso estoy creyendo que estamos aflojando mucho nuestra capacidad de imperium. Creo que ningún gobierno puede llegar al poder para no ejercer el poder. A un ciudadano japonés o a un político japonés no lo vas a convencer nunca de que el señor llega al cargo de primer ministro y que después no hace nada o se vuelve timorato o se vuelve miedoso de ejercer el poder que el Estado le está dando, ¿no? Tiene que haber la capacidad de hacer lo mejor que se pueda siempre. Y eso tiene un principio y un final en el cumplimiento de la ley por bien o por mal, porque el que la desacata tiene que ir preso, pues, sin ninguna consideración de ninguna clase. Si es culpable, adentro, y si no es culpable, todos los respetos para él y las disculpas del Estado si se equivoca. Celso, ha mencionado viajes a países avanzados y desarrollados, ¿no? Como Japón, Estados Unidos, países europeos, ¿no? Quisiera pedirte qué recomendación le das a los jóvenes profesionales que están vinculados no solo a la minería, sino a todas las demás otras actividades de producción en nuestro país. ¿Qué deberían hacer eso? ¿Cómo deberían mirar el futuro? ¿Cómo deberían considerar viajar al extranjero, hacer posgrados? Viajar al extranjero de todas maneras es una buena receta. Tener vinculación cultural con el extranjero, con el medio académico nuestro, de todas maneras es también una buena receta. Pero procurar ausentarse del espíritu que yo tenía de muy joven, ¿no es cierto?, que era un patriotero completo. Para mí, ¿no es cierto?, una manera de autoelogiarme era decir, nosotros los peruanos somos mejores profesionales que los extranjeros. Y eso a veces se da por excepción. La realidad finalmente no es esa. Tú tienes un hijo en Australia y te das cuenta que la cultura de los australianos y la cultura profesional de los australianos es muy, muy avanzada, que está por encima de lo que nosotros tenemos aquí en el Perú todavía. Nueva Zelanda, para decirte algo, o Suecia, o Noruega, o Inglaterra, o cualquier europeo, o cualquier Estados Unidos, o qué sé yo, Brasil mismo, que está esforzándose por hacer un buen papel. Entonces, sí he estado en un montón de países. Por excepción, más bien, he estado poco en África. Por ejemplo, no he estado en Egipto, pero he estado en varios otros países importantes del África. En Oceanía nunca estuve, ¿no? Pero te prometo que antes de irme de este planeta lo voy a ir a visitar de todas maneras, ¿no? Se trata, en buena cuenta, de que nosotros entendamos que un chauvinismo presuntuoso no conduce a ninguna parte. Vamos a procurar mejorar todo lo más que se pueda nuestra capacidad de enseñar bien a nuestros muchachos. De que el que estudia ingeniero de minas sea comparable con el que estudia en la mejor academia o la mejor universidad de Estados Unidos. Que el que estudia medicina sea comparable con el mejor médico de España, ¿no? Y vamos a poder compararnos con los exitosos del mundo en cada campo. Esa es nuestra misión. ¿Lo podemos hacer? Creo que sí, porque todavía nuestra población no es tan grande y alcanza para ser manejada y financiada por los recursos que actualmente tiene el Perú. Por eso es que miramos cada vez con más
desprecio a la gente que impide ese camino. Yo no puedo ocultar para nada que esos individuos antimineros los considero detestables, los considero vergonzosos, los considero gente que no está informada en el mejor de los casos o en el peor de los casos, que es un fenicio que simple y puramente busca de ganar prebendas haciéndole daño a su país, a su colectividad y a su propia gente. Y eso para mí es un pecado gravísimo, no perdonable. Entonces por eso creo que el Perú tiene que afinar sus mecanismos de gobierno y su decisión de gobernar. Fundamentalmente esto en primer lugar. Celso, tú te has desenvuelto en el campo político, que es muy importante. Viste a nuestro país en momentos difíciles, con una inflación gigante que azotaba la economía de todos los hogares y de todas las empresas, ¿no? Y también has visto el fenómeno nefasto para nuestra historia del terrorismo. Y hoy tenemos al presidente Fujimori sufriendo una cárcel cuando él fue quien enfrentó valientemente y ejerció el poder para liberar a nuestro país de estos dos problemas tan graves. ¿Podrías explicarle a los jóvenes? Sí, con mucho gusto. A mí nadie me va a hacer declarar jamás de que el presidente Fujimori fue totalmente negativo, que fue una cosa que hay que castigar, no sé qué. El presidente Fujimori fue una persona que enfrentó cosas gravísimas, previsibles. Estaba el terrorismo, estaba la inflación de García, estaban estos dos fantasmas nefastos y terribles en la historia del Perú, inéditos hasta ese momento. Así que, distinto que cuando entró Kuczynski, tuvo sorpresas. Cuando entró Fujimori no tuvo sorpresas. Ahí estaba el garciismo, ahí estaba todo el sistema terrorista, ahí estaba Miguel Guzmán, estaba instalado, y el presidente Fujimori entró para combatir eso. Claramente, fue su promesa, fue la exigencia del país. Él entró para eso y no podía excusarse. Y yo lo felicito que trató de cumplir con esa misión. Él, por eso, para mí, podrá haber tenido defectos, podrá haber tenido fallas, pero principalmente cumplió con su obligación con el país. Kuczynski, en cambio, se encontró con un escenario impensable. No podía prever lo que vino como problema natural, ni tampoco se podía prever algunos eventos como los huaicos y todo lo que hubo en su gobierno y un montón de cosas que eran sorpresas. Kuczynski enfrentó sorpresas, pero Fujimori no tuvo sorpresas. Enfrentó el averno que estaba ahí, que estaba claro y que había que pararlo. Y para mí no había ninguna cosa que pudiera sustituir en la conducta de un gobernante a esa obligación que él sí cumplió, que nadie se atrevió a cumplir ni antes ni después que él. Y por eso yo, a pesar de todo lo que digan sobre el presidente Fujimori, yo le tengo respeto, yo le tengo agradecimiento, yo veo en él a la persona que 2 veces me permitió rescatar a mi país y no perderlo finalmente en las nubes de la historia, como un hueso que se desdeña, ¿no es cierto?, en los pasos del tiempo perdido, ¿no? Por eso yo tengo respeto por él, yo tengo agradecimiento por él. Yo no soy una persona que comparte para nada la justificación de que está muy bien que lo metan a la cárcel, está muy mal que Kuczynski lo haya indultado, está muy bien que lo haya indultado y está muy mal que se critica lo contrario, porque los familiares de las personas que dicen que fueron víctimas fueron en realidad gentes que hacían complicidad con personas cuya conducta fue deplorable contra el país. Entonces, en vez de tener vergüenza de la producción de sus propias familias, de gente imperdonable en sus propios países, quieren ajusticiar y destruir a la persona que finalmente
tuvo que hacer muchas cosas que tuvo que hacer porque la conducta de mucha gente fue una conducta que se distanció absolutamente con los mejores intereses del país. Muchas gracias, Celso, por tus esclarecedoras palabras, por mantenerte siempre optimista con el desarrollo de nuestro amado país. Verlo crecer es tu gran anhelo, como el nuestro también, y queremos también aprovechar la ocasión para desearte un feliz cumpleaños, que hayas celebrado con tu familia, con tus amigos, estos 93 años de vida que son maravillosos, y te felicito por ese espíritu que es un gran ejemplo para los jóvenes. Y te advierto que como ingeniero de minas que trabajó en minería subterránea un montón de décadas, ¿no es cierto? Estaba pensando anoche mientras interrumpía mi sueño por ratos, que estoy cumpliendo estos 93 años, cuando lo lógico hubiera sido que me hubiera quedado en el camino, porque tal cantidad de cosas, ¿qué te digo?, por lo menos riesgosas, ¿no?, en la explotación de las minas, que creo de verdad que lo normal hubiera sido que no llegara a donde estamos sentados aquí para conversar. Pero aquí estamos. Por algo, Dios perdonó al imprudente y lo dejó seguir viviendo hasta acá. Y creo que para un rato más todavía da fácil. Muy bien, Celso. Gracias por estas maravillosas palabras. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar los comentarios del doctor Oscar Frías Martinelli. Buenas tardes. Estamos grabando la primera semana de agosto. Esta semana, luego del periodo de fiestas patrias, que en este caso, en el año 2026, luego de haber cumplido ya hace unos años, 200 años de independencia, el Perú recibe el cambio de una nueva presidenta por una diferencia de 41.000 votos, declarada por la OMPE, una nueva Cámara de Senadores, de 60 senadores, y una nueva Cámara de Diputados reformada. ¿Qué cosa va a pasar? Hoy día la Cámara de Senadores tiene mayoría del partido del gobierno, o el grupo del gobierno, o el grupo de partidos, en realidad no son partidos, el grupo de grupos que apoyan al gobierno, y en los otros lados, los grupos que no apoyan al gobierno han ganado más o menos como al 2-1, otra presidencia diferente. El gobierno ha dicho que para gobernar necesita que se le dé facultades legislativas, es decir, que gobierne por 120 días con decretos legislativos. En la propuesta que ha puesto, los temas que va a tomar, o la propuesta que aún no ha puesto en la mañana, la propuesta incluye temas muy diversos, desde promoción de empleo, promoción de impuestos, peajes en las carreteras, leyes de usura, una variedad de temas. No está claro de dónde sale toda esta burbujeante gana de tener una cantidad de delegación de facultades, pero lo que sí es cierto, y aunque no nos guste decirlo, de que las leyes deberían ser fruto de una discusión en el Congreso, de grupos que tienen representación porque han sido electos por los peruanos. Y este tema de decretos legislativos y de delegación de facultades es una costumbre bastante mala, a mi parecer, de lo que pasa en el Perú. Entonces terminamos teniendo leyes que no son consensuadas o no son coherentes o terminan siendo contraproducentes. Veremos qué cosa pasa en el camino. Lo cierto es que la economía peruana está creciendo a más de 4% y se está yendo a chocar contra dos realidades. La primera realidad es que la corriente del Niño ya está aquí. Ayer llovió más de 1 milímetro en Lima. Y los estimados que he revisado hoy día en la mañana son
confirmatorios que viene un efecto muy grande. Quizás nos lleve a retroceder el producto a menos 2%. Por supuesto, en la parte norte del Perú el producto va a bajar. Las estimaciones son como de menos 10%. Entonces, el primer tema es un tema real. Hay un tema que tiene que ver con que estamos creciendo y vamos a chocar una valla, que es la corriente del Niño. La segunda valla es que, digamos, una buena parte de la actividad peruana es una actividad informal, ilegal, en fin. Esa buena parte de la actividad tan irregular peruana hace de que al no tener amarres, el capitalismo surja y se mantenga unas tasas de crecimiento altas. En el caso hipotético que el nuevo gobierno pretenda frenar la actividad económica, ya sea forzando un tipo de formalización o de racionalización o lo que fuese, siempre se corre el riesgo de hacer retroceder la actividad económica. Veremos. He estado viendo qué cosa pasa en Chile, donde tienen números bastante menores que los peruanos y salen de una experiencia más a la izquierda, que es rechazada 60-40 por la población, y un nuevo gobierno que encuentra pocos espacios para hacer que la economía de Chile crezca, a menos de que haya unas reformas muy profundas. Tengo que decirlo que han salido unas discusiones muy graves acerca de Codelco, la productividad de Codelco, el camino de las inversiones de Codelco, y seguramente veremos un Chile con mucha discusión en los próximos meses. El otro tema es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos hasta hoy tiene un rol inmenso en el manejo financiero del mundo. Y lo que está pasando en estos días, y lo mencioné la vez pasada, es que la atractividad del capital hacia las compañías de inteligencia artificial se están viendo superadas o contestadas o contrastadas con la actividad de la inteligencia artificial china, que como el mercado de los Estados Unidos es muy fluido, se ve rápidamente reflejado en la bolsa, en los precios de las acciones de la bolsa. Aún no han caído completamente como se esperaba por algunos analistas, pero en algunos sectores sí. Por ejemplo, en Corea ha bajado 40% todo esto, ¿no? Se pierde $1 trillón en el valor. Entonces, esto es un tema que veremos cómo se desarrolla, pero lo que es cierto es que la actividad de inteligencia artificial que tiene que ver con, digamos, con comunicaciones, con la velocidad de comunicación, que tiene que ver con programar, porque se programa finalmente, y con electricidad y centro de datos. Electricidad que alimenta el centro de datos es en China donde tiene el mayor desarrollo confortable. En Estados Unidos hay continuos problemas de manejar el crecimiento del centro de datos, quizás haya más participación de la comunidad para detener cuando falta agua o lo que fuese, pero se ve bastante, el asunto se ve cuesta arriba. El otro camino de Estados Unidos que fue elegido por Trump, que fue una mayoría, 1% más o menos, declarado 1% de nuevo, es el tema del petróleo. O sea, en el mundo del petróleo, el mundo de Trump, el petróleo tenía que bajar para retornar y dar bienestar a los norteamericanos. Bueno, el petróleo ha subido, y ha subido por esa guerra de Irán que no tiene cuándo terminar. Ha estado subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Hoy día ha bajado 5% por las buenas noticias que aparentemente se han logrado. Esas buenas noticias no son hacer una guerra más extensa. La buena noticia significa que de alguna manera van a lograr un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz y permitir el flujo de crudo. Hay mucho que estudiar
y decir qué cosa pasó en ese periodo de febrero hasta aquí, pero lo que está claro, que China retiró su demanda de 5 millones de barriles, es decir, es por China que al retirar su demanda rápidamente de 5 millones de barriles, el precio no alcanza a $200 por barril. Y estos 5 millones de barriles que retira China lo hacen una combinación. En primer lugar, por supuesto, de usar sus reservas estratégicas, que son inmensas, almacenadas, y segundo, por acelerar la transformación de petróleo hacia electricidad en toda la electromovilidad china. De nuevo, esto ha originado de que las compañías chinas vean sus demandas por carros eléctricos subir hasta 70% alrededor del mundo, porque el mundo está concluyendo de que el petróleo va a ser inestable y que tiene que ir a soluciones eléctricas. La guerra a Irán o el conflicto de Irán, porque el Congreso de Estados Unidos no ha declarado la guerra, el conflicto de Irán parecería que no tiene cuándo terminar y se acercan las elecciones en Estados Unidos, entonces esto va a acelerar de alguna manera un fin o un acuerdo. En la semana antepasada, además, este conflicto en Irán se complicó con el conflicto de Ucrania porque Ucrania atacó una nave en el mar Caspio que traía carga hacia Irán. Rusia y Irán comparten el mar Caspio, es un lago bastante grande. Y como resultado, Irán atacó Kiev y atacó Odessa. Rusia, a su vez, ha estado sufriendo fuertemente el ataque de drones, como lo he mencionado anterior, que penetran a su territorio. Casi él estaba leyendo, de la tercera parte de todas las refinerías están siendo afectadas, bastante. Por eso ahora hay una crisis de diésel. Y en el caso de Rusia, ha reforzado los ataques a Kiev y a Odessa. Veremos un montón de cosas que pasan en las próximas 2 semanas. Algunos dicen que puede ser cerca del fin de la guerra de Ucrania con la ocupación de Odessa, y otros dicen todo lo contrario, porque Europa, por lo menos de los líderes de la boca para afuera, están diciendo que van a ir a la guerra con Rusia, así como Alemania se puso en la guerra contra Rusia y ha terminado pagando 5 veces el precio del gas, y la semana pasada, además antepasada, tuvieron que anunciar que van a reducir 180.000 puestos de trabajo en su querido Wolfsburgo y en toda Alemania, porque no pueden seguir produciendo en Alemania por los altos costos de energía. Es decir, la guerra o la rotura del Nord Stream tiene, después de 3 años, una consecuencia directa: 180.000 puestos de trabajo menos en Alemania, y la decisión corporativa de Volkswagen de llevar toda la producción a China y de China abastecer al mundo. Entonces, a Quo Vadis. Regresemos al Perú. El Perú tiene ese problema que viene de la corriente del Niño. Afortunadamente, y digo afortunadamente, y reitero, afortunadamente, en esta vez la corriente del Niño va a tener a Keiko Fujimori Uchi de presidenta, porque sus reacciones van a ser más rápidas, su posibilidad de articular con las empresas privadas va a ser real, su lógica general va a ser mejor, va a tratar de calcar lo que hizo Alberto Fujimori en los fenómenos del Niño cuando él estuvo. Y claro, necesitamos que esto sea así, porque si no es así, entonces no hay una capacidad de respuesta del Estado peruano. Es un Estado peruano que no tiene, pues, no es que tenga miles de millones en la caja y tiene siempre corriendo un poco de déficit fiscal. Entonces, si tenemos más obras por impuestos, más flexibles, o digamos sujetos a menos papeleo previo, entonces se podrá tener rápida respuesta a un fenómeno que parecería que va a superar cualquier expectativa previa. Hablan de 150 años, los últimos
últimos 150 años no se ha presentado una cosa así. Los números siguen siendo fuertes, hasta 4 o 5 grados más alto de lo que deberían estar en el mar. Es algo que es muy, muy fuerte. Un punto final sobre el tema que, digamos que todavía veremos cómo va quedando esa interacción con el Reinfo, ¿no? El 30-31 hubo una reunión en alguna parte del sur del Perú, creo que es Palpa, y claro, la reacción de las personas que fueron es sacar un comunicado, y el comunicado no es un comunicado armónico, digamos, no es un comunicado que lleva a la paz, es un comunicado que lleva a la guerra, porque está hablando de condiciones ociosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que ya sabemos cuál es la plataforma de ese lado. La sociedad minera también ha sacado su comunicado diciendo que los reinfos deben terminar el 31 de diciembre. Es decir, ese problema es un problema realmente grave, realmente grave. Es un reto de cómo se va a lograr esa solución, sin que termine siendo injusta, ¿no? Y terminemos construyendo una plataforma para reclamaciones políticas posteriores, que quién sabe dónde vamos a llegar. Ok, por el lado del precio del oro, hay bastante por hablar, lo hablaremos la próxima semana. Estoy yendo a China por tres semanas. El oro se recuperó un poquito, ¿no? La plata un poquito. Están descubriendo su precio real. Hemos hablado de 15.000, hemos hablado de 38.000. Por ahora yo diría que el oro va a estar en 4.000, 5.000 en las próximas 3 semanas, porque así es la dinámica. Así va a ser la dinámica, y los mercados de China van a ser los que marquen la pauta para la fijación de precio. Eso está claro, lo entienden todos, y así se va conformando una nueva era en la cual China tiene participación en todo, incluyendo en los misiles Manpad que le acaba de vender a Irán, para poder, digamos, atacar aeronaves israelíes o americanas en el caso que estén encima del territorio irano. Esa es la realidad. ¿Ok? Muchas gracias, hasta luego. Ahora nos dirigimos a la región norte y nororiental del país, con su capital, Trujillo, desde donde el ingeniero César Benítez La Portilla hace una interesante entrevista al ingeniero Cristian Mesías, director de investigación e innovación de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy buenos días, estimados amigos del programa Minería y Energía en Nación TV. El ingeniero César Benítez, desde la Cámara de Comercio del Perú, La Libertad. Estamos acá con el ingeniero Cristian Mesías, director de investigación e innovación de la Universidad Privada del Norte. El día de hoy se ha presentado el lanzamiento de la UPN Innovación Hub, innovación con impacto en el Perú, transformando la industria desde la universidad. Un tema muy importante para nosotros. ¿Cómo ve usted, ingeniero Cristian, cómo van a aplicar la práctica las soluciones del Hub en sectores claves como la minería, la energía y la agroindustria? Efectivamente, un saludo a quienes nos ven y gracias por estar aquí en este evento. Definitivamente son sectores productivos claves, y nosotros estamos llanos y prestos a recibir los problemas que el sector tiene, y justamente en conjunto co-crear soluciones. Dígame, y en los sectores que le he mencionado, minería, energía y agroindustria, ¿ya hay algunos proyectos? Hay muchos proyectos, debido a que tenemos acuerdos de confidencialidad con las empresas. No puedo revelar ni las empresas ni los proyectos, pero sí, venimos co-creando con ellos soluciones ya desde hace un tiempo, y este es un llamado, lo de hoy día, y el UPN Innovation Hub básicamente es un llamado al resto de actores industriales y de la sociedad civil a que se unan con nosotros y que nos traigan sus problemas, y juntos resolveremos los mismos, y con esto mejoraremos la calidad de vida de los peruanos. Es importante el apoyo de la Cámara de Comercio de Producción de la Libertad. No, son socios estratégicos.
¿Cuáles que ustedes creen que son las brechas tecnológicas urgentes que las empresas locales necesitan que la academia resuelva? Bueno, eso es una pregunta que nosotros estamos llanos a resolver esos problemas, pero no me corresponde a mí decir cuáles son esos problemas, justamente porque nosotros desde la academia no queremos tener ese rol de decirle a la empresa cuáles son sus problemas, sino más bien que la empresa venga a nosotros con sus problemas. ¿Y usted cuál cree que son las barreras? Hablamos de financiamiento, regulación o cultura, ¿no?, que frenan hoy la transferencia tecnológica en el Perú. Hay diversas barreras, una de ellas es la falta de financiamiento, otra de ellas es la falta de reglas claras, pero más allá de eso, creo que estamos ante una barrera cultural que nosotros tenemos que cambiar de mindset, porque la innovación requiere una voz activa, no una voz pasiva. Entonces el cambio empieza por nosotros mismos, por nuestras instituciones, y a partir de eso generamos el cambio a nivel macro. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian Mesía, por esta entrevista. Fue para Minería y Energía en Nación TV el ingeniero César Benítez de la Cámara de Comercio de La Libertad. Gracias, ingeniero Cristian. Éxito con la UPN. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de su programa, Minería y Energía en Acción. Solamente pues puntualizando de que la otra actividad que está descuidada y no se aprovecha y necesaria es la energía, en el caso específico de los hidrocarburos, donde también está secuestrado por los caviares que están bloqueando todo proyecto de exploración, prospección, explotación. Hay sabotaje permanente. No aprovechamos, porque nuestra geología tiene una filiación positiva para los hidrocarburos, pero lamentablemente por descuido de los gobiernos y por estas fuerzas negativas para el país, pues no se logra aprovechar. A razón de esto, en Petroperú acaban de nombrar nuevamente a Oliver Stark como presidente de Petroperú, siendo también esta una papa caliente para el gobierno, y pues ojalá que se opte por la mejor solución para el país sobre este tema tan engorroso que es Petroperú. Y en general tenemos que hacer una reingeniería en el mundo de la energía y principalmente de los hidrocarburos. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este programa. Agradeciendo su gentil sintonía, nos despedimos hasta el próximo programa.